al doctor Daniel Ramírez Bauchán. Él es cardiólogo pediatra. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Ya hemos en algunas otras sesiones hablado de tamices neonatales a diferentes niveles, y el tamiz cardíaco es uno de los tamices que estamos tratando de crear conciencia en todos los médicos, pediatras, neonatólogos y en general en la población médica, para poder realizar estos tamizajes que son muy importantes a los niños para tener una detección oportuna. El doctor Daniel nos va a hablar acerca del tamiz cardíaco, sobre todo acerca de las actualidades en nuestros tiempos. Y bueno, voy a presentar al doctor Daniel Ramírez Bauchán. Él es cardiólogo pediatra, es egresado de Medicina General en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Él es cardiólogo pediatra egresado del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Tiene un diplomado de ampliación de estudios de cardiología pediátrica en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, España, y tiene una maestría en ciencias clínicas de investigación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Él actualmente labora en el Hospital del Niño y la Mujer de la Secretaría de Salud del Estado de San Luis Potosí como cardiólogo pediatra, y en medicina privada en el mismo estado, en San Luis. Muchas gracias a Daniel. Voy a permitirme darle la palabra para iniciar con la sesión. Al final nos pueden ir mandando las preguntas que tengan por el chat para al final hacerle lectura y que el doctor nos pueda hacer favor de contestarlas. Adelante, Daniel. Gracias. Bueno, buenas noches. ¿Sí me escuchan todos? Espero que todo esté funcionando bien. Cualquier cosa pues, a través del chat. ¿Sí me escuchan, verdad? Bueno, me agradezco de antemano la invitación de parte del doctor Camberos, por parte de la Sociedad Potosina de Neonatología. Y pues en realidad voy a hablar algunos aspectos muy básicos acerca del tamiz cardíaco neonatal de manera inicial, sobre todo porque todavía existe mucha duda a nivel general de la población, no nada más a nivel de la población, sino también del mismo médico general, pediatra y neonatólogo, sobre cómo, cuándo hacer el estudio, en qué momento es el ideal y cómo interpretarlo principalmente. Y al final pues voy a dar algunas recomendaciones, sobre todo en las últimas actualizaciones que se han hecho para la realización de este tamizaje. Como preámbulo nada más comentar, por supuesto, pues que dentro de las cardiopatías congénitas, la incidencia reportada a nivel de la literatura mundial es entre 8 a 11 casos por cada 1000 recién nacidos vivos. Y en México, desafortunadamente, nuestras estadísticas no son las mejores. En algunos estudios de algunos estados, sobre todo donde hay hospital de tercer nivel, quizás estemos duplicando esa cifra en base a los recién nacidos vivos. Y al menos en México, según la última estadística del INEGI, las cardiopatías congénitas representan la segunda causa de mortalidad en menores de un año. Entonces es un problema serio, importante, no tanto emergente, porque siempre han estado ahí. El problema es de que muy seguramente no las reconocíamos todas. Muchos de estos pacientes nos llegaban chocados al área de choque, niños con ictericia, que muchas de las veces no eran alguna patología neonatal, sino eran cardiópatas como tal. De todas estas cardiopatías congénitas, el 25%, la cuarta parte de ellas, representan cardiopatías congénitas críticas. Y me interesa mucho explicar el concepto de las cardiopatías congénitas críticas, porque es a donde va dirigido y va enfocado el tamiz cardíaco.
¿A qué nos referimos nosotros con cardiopatías congénitas? Y la definición es muy precisa, son aquellas que tienen alto riesgo de muerte y que por lo general las definen como aquellas que requieren el tratamiento, ya sea médico o quirúrgico principalmente, en los primeros días de vida o durante el primer año. ¿Cuáles son ellas? Desde el 2009, la Academia Americana del Corazón incluyó 7 cardiopatías congénitas críticas. De ellas, pues obviamente las más importantes son estas 7, es el síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico, la atresia pulmonar, la tetralogía de Fallot, la conexión anómala total de venas pulmonares o el retorno pulmonar anómalo venoso, transposición de grandes arterias, la atresia tricuspidia y el tronco arterioso. Esa fue la primera recomendación y en dónde iba dirigido el tamizaje para el tamiz cardíaco y reconocer estas 7 principales patologías. Más adelante, en algunas otras reuniones de expertos, por el año 2016, se incluyeron otras 5 cardiopatías críticas a las cuales va dirigida la detección del tamizaje cardíaco. ¿Cuáles son ellas? Pues la coartación de aorta, la doble vía de salida del ventrículo derecho, la anomalía de Epstein, la interrupción del arco aórtico y el ventrículo único. Es muy importante mencionar tanto a médicos como a la población en general que el tamiz cardíaco va dirigido a identificar estas cardiopatías críticas. ¿Okay? Sobre todo porque los papás e incluso algunos médicos todavía se quedan con la idea de que el tamiz cardíaco detecta cardiopatías simples, tales como la comunicación interventricular, las estenosis pulmonares leves, las comunicaciones interauriculares, los conductos arteriosos permeables, y no es así. El tamizaje cardíaco no va dirigido a detectar este tipo de patologías. Sobre todo porque luego el papá se queda con la idea, si no se explica de forma muy precisa, de que se hizo el tamiz y por qué no se detectaron esas cardiopatías. Recordar siempre que va enfocado a cardiopatías congénitas críticas. En ese mismo año del 2016, aparte de lo que es la detección de las cardiopatías congénitas críticas, también se hizo mucho énfasis acerca del tamiz cardíaco para detectar algunas otras condiciones que son no cardíacas que pudiesen ocasionar hipoxemia y que pudiesen dar un tamiz positivo. ¿Cuáles son ellas? Neumonía congénita, sepsis temprana, hipertensión pulmonar, síndrome de aspiración de meconio, taquimia transitoria, neumotórax y algunas otras condiciones neonatales menos frecuentes, principalmente los síndromes de dificultad respiratoria. En realidad, está empezando a haber algunos estudios en donde se utiliza dicho tamizaje para tratar de detectar de forma temprana algunas de estas patologías, principalmente pulmonares. ¿Cómo nosotros detectamos las cardiopatías en el recién nacido? Pues en realidad, la manera tradicional pues es el examen físico. ¿Okay? ¿Qué checamos nosotros? La presión arterial. Es muy importante checarlo en miembros superiores e inferiores. Desafortunadamente, de manera rutinaria no se hace en muchos hospitales de forma rutinaria en el cunero. Por supuesto que la visualización de cianosis nos indica una patología importante, ya sea a nivel cardíaco o pulmonar. Sin embargo, hay que recordar que la cianosis es difícil de detectar para el ojo humano y generalmente varía mucho por modificaciones de la hemoglobina y la curva de la disociación como tal. Y hay muchos estudios en donde la cianosis no es visible, principalmente cuando están entre los 83 y 95%. Y hay un estudio muy bonito del 2009 a partir de algunas observaciones de algunos pacientes, ya sea población general, enfermería, médicos o subespecialistas, en donde la detección media de la cianosis fue hasta el 69%. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte de las personas la cianosis la percibe muy tardíamente o cuando ya el paciente está muy desaturado. Por supuesto que la auscultación es muy importante, sin embargo también la auscultación pues es dependiente del operador. Hay muchas auscultaciones que son muy subjetivas. Para una persona un soplo puede ser muy tenue, para otra persona puede ser un soplo muy intenso. Y por supuesto que la palpación de los pulsos es sumamente importante en el recién nacido, tal cual
al igual que la presión arterial, muchas de las veces no se hace de forma rutinaria en la exploración física en el cunero como tal. Con todos estos datos de la exploración física, hay diversos estudios en donde se menciona que el examen físico pueda detectar menos del 50% de las cardiopatías congénitas al nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el otro 50% se nos están escapando. Y seguramente en la mayor parte de los hospitales y unidades hospitalarias, pues siempre ha pasado de que un recién nacido que tiene una cardiopatía congénita crítica, de manera inicial luce normalmente o aparentemente bien, y esto es debido a la presencia de un conducto arterioso. Sabemos muy bien que al momento del cierre fisiológico o funcional del conducto arterioso y posteriormente a la caída de las resistencias vasculares pulmonares, pues entonces al principio el niño es un recién nacido sano, que no tiene cianosis, que no tiene soplos, que pocas veces tiene dificultad respiratoria, y al momento de cambiar lo que es la circulación transicional, pues son pacientes que llegan chocados y que se llegan chocados al área de choque en nuestros hospitales, y algunos pacientes desafortunadamente mueren y no se identifica de manera inicial que era una cardiopatía congénita crítica. Por supuesto que el tamiz cardíaco ayuda a salvar vidas. Ya desde el 2008 hay diversos estudios en donde es muy importante mencionar que cerca del 30% de las muertes de los recién nacidos con cardiopatías críticas ocurren antes del diagnóstico, es decir, ni siquiera sabemos que son cardiópatas. Y en Estados Unidos, de estos pacientes, de estas muertes, más de la mitad ocurren en la casa, ni siquiera llegan al hospital. ¿Cómo se realiza un tamizaje cardíaco? Pues hay diversas maneras, y en realidad quise poner esta diapositiva para empezar la introducción acerca del tamiz cardíaco como tal, pero sabemos muy bien que hay un diagnóstico prenatal, por supuesto, que se puede hacer un ecocardiograma fetal, el examen clínico, que ya vimos que desafortunadamente no nos ayuda a detectar la mayor parte de las cardiopatías, el tamiz cardíaco, al cual me voy a enfocar más adelante, y por supuesto el ecocardiograma transtorácico, que están haciendo algunos estudios ya prospectivos para definir si es válido hacer el tamizaje ya directamente con un ecocardiograma. Sin embargo, por costo-beneficio, en muchas ocasiones no es posible. Quizás alguna persona nos pueda comentar, pues sí, la mayor parte de los pacientes puede ya tener un diagnóstico prenatal detectado por un ultrasonido en la semana 18, 20 o quizás antes por algún subespecialista de ginecología, médico materno-fetal, etc. Sin embargo, nuestra realidad es completamente diferente. ¿Por qué? Porque en cuanto a la detección prenatal de las cardiopatías en un ecocardiograma fetal, pues las principales variables es que son dependientemente del operador. No es lo mismo que haga el ultrasonido un ginecólogo, un radiólogo, porque muchos de estos ultrasonidos son hechos por radiólogos, a la diferencia que se haga por un médico materno-fetal. Por supuesto que el equipo con el que se realiza el ultrasonido tiene mucho que ver, sobre todo para diferenciar algunas estructuras, y también depende mucho de niveles hospitalarios, porque no es lo mismo que se haga un ecocardiograma fetal en un hospital de primer nivel de atención a un hospital de tercer nivel. En esta tabla se alcanza a ver, por supuesto, el porcentaje de detección de algunas cardiopatías congénitas críticas, como lo que es el ventrículo izquierdo hipoplásico, la transposición de grandes arterias, y de manera final en la parte derecha viene el promedio de la detección de estas cardiopatías. Entonces, tan simplemente mencionar en Atlanta, en Estados Unidos o en Canadá, la detección es del 50, entre 40 y 50% de las cardiopatías congénitas críticas. No es un porcentaje alto. Nos vemos aquí, obviamente, Argentina, el porcentaje de detección es del 38%. ¿Dónde estamos en México? Es muy variable. Entonces, habrá unidades o centros de salud donde el porcentaje de detección sea muy bajo, y por supuesto en hospitales de tercer nivel de atención
tales como el Instituto Nacional de Perinatología. Existen algunos estudios en donde ellos reportan que hasta el 80% de las cardiopatías congénitas críticas las detectan ellos. Entonces, el tener, por supuesto, una información valiosa prenatal por un ecocardiograma fetal es muy útil. Sin embargo, pues el porcentaje de detección que tenemos en diferentes niveles hospitalarios es muy variable y generalmente es bajo. Hablar un poquito del tamiz cardíaco neonatal, sobre todo en Estados Unidos, que es donde tiene un poquito más de tiempo la evolución de este tamiz. Pues los inicios y los orígenes de algunos artículos van empezando desde 1995, es decir, no es nada nuevo, ya tiene cierto tiempo y en donde se ha fortalecido lo que es la información para apoyar el tamiz cardíaco. Sin embargo, a partir del 2019, con la recomendación de la Academia Americana de Pediatría y de la Academia Americana del Corazón, es donde se establece ya finalmente la instalación o la realización del tamiz cardíaco neonatal de forma rutinaria en Estados Unidos. Por supuesto que como ellos manejan diferentes mecanismos en cuanto a la distribución de los estados, cada uno maneja diferentes regulaciones. Algunos estados empezaron a instalarlo y posteriormente prácticamente todo Estados Unidos está cubierto por el tamiz cardíaco. Han habido diversas modificaciones desde 2010 en donde el Departamento de Salud en el Comité de Enfermedades Hereditarias de Niños e Infantes ya lo actualizó y se hizo obligatorio la realización del tamizaje hasta el 2011, 2012, donde hay muchas reuniones en comité de expertos que han permitido algunas modificaciones y cambios. Falta allí la última disposición, que es la que voy a mencionar en cuanto a la actualización, es a partir del 2018, donde se hizo una recomendación por un comité de expertos. Cabe recalcar que son recomendaciones aún por comité de expertos y aún no están avaladas ni forman parte del protocolo, pero lo vamos a revisar más adelante. ¿Qué es el tamiz cardíaco neonatal? Esa es una pregunta que incluso algunos médicos pediatras todavía nos hacen, incluso algunos médicos subespecialistas, y cómo se hace. El tamiz cardíaco neonatal es una prueba de oximetría de pulso, entre comillas lo puse especializada y lo voy a definir un poquito más adelante por qué, para detectar la disminución o diferencias en la saturación de oxígeno en la mano derecha y en un pie del recién nacido. Entonces, es un procedimiento relativamente, entre comillas, sencillo, donde se mide la concentración de oxígeno o saturación de oxígeno, como bien dice, en la mano derecha y en un pie del recién nacido. ¿A quién se realiza el tamiz cardíaco neonatal? En realidad, la indicación del tamiz cardíaco neonatal es en todo recién nacido aparentemente sano, de término o casi de término, que se encuentre en un cunero fisiológico. Mencionar aparte, por supuesto, que también se puede realizar en algunos pacientes que tienen algunas patologías e incluso en prematuros, en cuanto las condiciones lo permitan y estén estables, se puede realizar. Es un punto aparte que ahorita no voy a tocar, pero estas son las indicaciones principales a las cuales me voy a enfocar. Sobre todo, pues son pacientes que están en un cunero relativamente fisiológico o en alojamiento conjunto en la mayor parte de nuestras unidades de salud. Mucha gente no sabe, de hecho esto ya tiene bastante tiempo atorado y estaba en algunas comisiones de la Cámara de Diputados y Senadores, pero desde el año pasado, en el 2 de julio del 2021, ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, el tamiz cardíaco neonatal es obligatorio y está especificado en el artículo 61, en la fracción 2 bis, en donde la aplicación del tamiz neonatal para la detección de cardiopatías congénitas graves o críticas se realizará antes del alta hospitalaria. Cabe mencionar, por supuesto, que esta ley tiene como vigencia o máxima vigencia 1 año para poder ser aplicada en todo el país y pues ya se cumplió ese término. Es decir, a partir del 2 de julio del 2022, todo recién nacido debería o debiera de realizarse un tamiz cardíaco. Estamos aún muy lejos de lograr eso, pero parte de esta charla, como decía el doctor Camberos, es para crear conciencia y obviamente ver las indicaciones y solicitar el tamiz cardíaco.
¿Cuándo se hace el tamiz cardíaco? El tamiz cardíaco neonatal, la recomendación por la Academia Americana del Corazón y la Academia Americana de Pediatría, es en todo recién nacido que al menos tenga 24 horas de vida. Algunas veces sabemos muy bien que en nuestras unidades de salud pueden existir algunos egresos temprano y por eso también existe la recomendación de hacerlo antes del egreso. ¿Okay? También lo mencionan, se puede realizar en conjunto con el tamiz metabólico y el auditivo, de preferencia siempre hacer primero el tamiz cardíaco, por supuesto, sobre todo porque si se funciona el bebé para el tamiz metabólico, pues ya perdimos una oportunidad para realizar un buen tamiz con algunas recomendaciones generales que más adelante vamos a mencionar. ¿Por qué hablar de y por qué se identificó o por qué el límite de la hora? En realidad, si ustedes se dan cuenta, en este cuadro, la sensibilidad y la especificidad son muy similares en los pacientes a quienes se les realiza el tamiz cardíaco antes de las 24 horas y después de las 24 horas. Sin embargo, el principal motivo por el cual se recomienda hacer al menos 24 horas de recién nacido es porque los falsos positivos. El tener un tamiz que se hace antes de las 24 horas de vida, pues prácticamente es 8 veces más tener falsos positivos. Aunque los falsos positivos son muy pocos, pues es una cantidad importante de falsos positivos si se hace antes de las 24 horas. Por supuesto que hay pros y contras en cuanto al tiempo de la realización del tamiz cardíaco neonatal. Entre más temprano se haga el tamizaje, pues obviamente se ha documentado en algunas circunstancias que ayudan para detectar algunas causas no cardíacas, sobre todo causas de hipoxia neonatal como neumonías, SDR, etcétera. Sin embargo, el detalle en particular, como ya lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior, pues es una mayor tasa de falsos positivos. Y lo que es hacerlo antes de las 24 horas de vida en muchos hospitales, sobre todo donde hay un egreso temprano, pues no interrumpe el proceso del egreso del paciente. Al contrario, si se hace después de las 24 horas de vida, pues obviamente ya no se detectan algunas patologías no cardíacas tan fácilmente. Por supuesto que mejora la tasa de falsos positivos, hay una menor detección de otras patologías no cardíacas y por supuesto que también en algunos hospitales pues va a interrumpir el proceso del egreso del paciente si uno espera que cumpla 24 horas de vida el recién nacido. ¿Cómo qué hacerlo? ¿Cómo se hace y con qué se hace el tamiz cardíaco neonatal? Pues en realidad estamos hablando de oxímetros. Ya desde el año 2002 hay varios estudios que han documentado la sensibilidad de los diversos tipos de oxímetros para detectar la hipoxemia. Entonces, hay diversas marcas. Este es un estudio muy grande en donde se identificaron más de 20 marcas para detectar la sensibilidad de la detección de la hipoxemia. Por supuesto que no se puede hacer con cualquier oxímetro. Entonces, son oxímetros de nueva generación en donde estos oxímetros de nueva generación deben tener ciertos requerimientos y esos están avalados en acorde a la FDA y en acorde al último consenso que se hizo para la actualización de la detección de las cardiopatías congénitas críticas por el tamizaje. ¿Cuáles son estos requerimientos de los oxímetros? Uno es que esté avalado por la FDA. Segundo, como son de nueva generación, son sensibles al movimiento y tienen que reportar la oximetría una saturación de oxígeno funcional. Siempre tiene que estar validado en condiciones de baja perfusión. Existen ciertos requerimientos técnicos como que la precisión del 2% de la media de la raíz cuadrada en cuanto a su detección de la saturación de oxígeno. Y son equipos que deben de tener una calibración apropiada por el fabricante. Dependiendo del equipo que se utilice, algunos proveedores recomiendan la calibración cada 4 meses, otros cada 6 meses, etc. Y por supuesto que dependiendo de cada uno de los equipos se pueden ocupar sensores desechables o reusables. Entonces, hay diversos, aquí están las imágenes de los principales dos que se utilizan al menos en nuestro país, en México, pero en realidad es muy importante mencionar que el tamizaje que se realiza muchas las veces con oxímetros que no cumplen estos requerimientos, muchas las veces van a dar muchos falsos positivos. Entonces, lo recomendable es hacerlo con este tipo de oxímetros de nueva generación.
Ahora, ¿cómo vamos a saber nosotros? Y siempre hay que ponernos esa duda razonable, porque en muchos hospitales, clínicas, sanatorios hay oxímetros y no sabemos si están aprobados por la FDA. Existe una página de acceso, es un acceso gratuito, aquí se las dejo abajo, en donde se ingresa, se pone la marca del oxímetro y ahí viene si está aprobado por la FDA. Entonces, ya en base a esa cuestión, pues se vería si es útil o no realizar el tamiz cardíaco con ese oxímetro que se cuenta. Existen algunos oxímetros de algunas marcas principales en donde ya existe algún software que nos ayuda a la interpretación y nos va guiando de manera muy específica a la toma del tamiz cardíaco. Se puede hacer obviamente de forma manual, pero esta aplicación del oxímetro Masimo facilita mucho las cosas porque nos va indicando los pasos a realizar para la toma del tamizaje. Indica la manera de cómo se toma, cómo se colocan los sensores, primero en la mano y después en el pie. Y eso nos facilita mucho porque son oxímetros que tienen ya un algoritmo de interpretación y ese algoritmo de interpretación ya nos sale el resultado si pasa o no pasa. Sobre todo porque algunas veces puede existir alguna duda y por supuesto que el error humano puede existir si lo hacemos de forma manual, aunque algunos oxímetros no cuentan con esta aplicación y se puede hacer de forma manual sin ningún inconveniente. ¿Cuál es el protocolo que se hace para el tamiz cardíaco neonatal? Y también comentar por qué se utiliza la mano derecha y por qué se utiliza el pie. Por supuesto que se utiliza la mano derecha porque mide la concentración de oxígeno, la saturación de oxígeno de forma preductal. Y se utiliza un pie para medir la concentración de oxígeno postductal. Ahora, ¿por qué no dos manos o por qué la mano izquierda no y por qué no dos pies? Pues hay diversos estudios ya desde el 2012 en donde se hicieron diversas estratificaciones para ver dónde se tenía una sensibilidad más alta para detectar la hipoxemia y ver la diferencia entre lo que es la saturación preductal y postductal. Y justamente la que tuvo más sensibilidad fue esa, ocupar la mano derecha y alguno de los pies. ¿Cómo se hace el tamiz cardíaco? Pues en realidad hay algunas medidas muy generales que quizás se escuchen muy sencillas, pero algunas veces son muy importantes para una toma adecuada del tamiz cardíaco. Por supuesto que el paciente debe estar con el aire ambiente, me refiero que sin oxígeno. Debe ser un paciente que está despierto, quieto y calmado, lo cual en el recién nacido algunas veces es complicado tener. Por supuesto que también debe tener una regulación térmica adecuada, porque si hay hipotermia o hay hipoperfusión, puede salir un falso positivo. Y también es de suma importancia colocar la colocación adecuada de los sensores. Eso depende mucho del sensor que se ocupa, pero principalmente mencionar que el foco de emisión de la luz va en la parte superior del miembro a estudiar, ya sea en la mano o en el pie, y se debe colocar en la parte externa. Entonces, eso nos ayuda a tomar una mejor medición y a evitar falsos positivos. Algunas veces, y lo hemos notado, queremos tener al niño calmado y quieto y muchas veces está dormido. No es recomendable tomar el tamiz cardíaco dormido. De preferencia tiene que estar despierto, calmado y tranquilo. Tampoco es recomendable utilizar sensores para adultos. Por supuesto que cuando un paciente tiene un brazalete para tomar la presión arterial, tampoco se debe tomar en ese miembro. Y sabemos muy bien que la detección de algunas lámparas de alta intensidad, como lo que son lámparas quirúrgicas o incluso fototerapia, interfieren con la toma del tamiz cardíaco, por lo cual no se debe realizar bajo luz intensa. Y algo muy común que en nuestro sector salud, sobre todo, utilizamos es que en algunas ocasiones se utilizan cinta adhesiva para fijar el sensor y eso no es bueno porque algunas veces puede causar hipoperfusión al apretar mucho lo que es la extremidad y marcar algunas veces de forma errónea la concentración de oxígeno. La mayor parte de los sensores vienen ya con sus protectores y sus accesorios para poder colocar los sensores de forma adecuada. El protocolo ya bien establecido de la CDC, de la Academia Americana del Corazón y la Academia Americana de Pediatría, y es el recomendado hasta la actualidad por el principal grupo de trabajo, como ya lo habíamos mencionado, es realizar en niños recién nacidos a términos saludables que tengan de 24 a 48 años de edad
Hay pocos estudios donde se han realizado en pacientes mayores de 72 horas y también en pacientes por egreso temprano antes del alta, por supuesto. Entonces, se hace una principal determinación en mano y la mano derecha y en alguno de los pies, y la concentración debe estar entre mayor de 95 en mano o en el pie, y la diferencial en ambas extremidades debe ser menor del 3%. Con eso, pues el paciente pasa. En el caso dado que no sea así, ya sea que la concentración de oxígeno sea menor del 95 en la mano y en el pie, o la diferencial sea mayor del 3% entre las dos extremidades, hay que esperar una hora y repetir el tamiz. Se repite el mismo procedimiento y en el caso dado de que no pase el tamiz, se vuelve a repetir el tamiz. En realidad son 2 repeticiones las que se hacen, y si la detección no pasa, pues hay que hacer algún estudio adicional, que lo más recomendable en algunas circunstancias, y ahorita lo voy a especificar, pues es la realización de un ecocardiograma. Por supuesto que todo paciente que tiene concentración de oxígeno menor del 90% tanto en la mano o en el pie, no pasa el tamiz directamente, y eso muchas de las veces es condicionante para realizar algún estudio adicional. Lo pongo textual porque creo que cada unidad hospitalaria y cada entidad tiene diferentes formas de actuar, y los recursos son totalmente diferentes entre uno y otro. La evaluación adicional me refiero cuando un tamiz de un recién nacido no pasa, y los estudios a realizar debe ser priorizada acorde a las condiciones más relevantes de cada caso. Y dicha evaluación no deberá retrasarse mientras se espera la realización de un ecocardiograma, sobre todo en algunas unidades donde no se cuenta con un cardiólogo pediatra o no se cuenta con un equipo para realizar el ecocardiograma. También depende mucho de los recursos del lugar del nacimiento y dónde se realizó el tamiz. Algunas veces puede ser necesario el traslado del paciente a una unidad en donde se pueda completar la evaluación necesaria de este paciente. Textualmente, el niño no puede ser egresado, y lo recalco, no puede ser egresado sin resolver la causa de la desaturación, o al menos antes de excluir las causas potencialmente letales. Si se identifica, por supuesto, alguna otra causa diferente a una cardiopatía congénita crítica, la cual nos dé la hipoxemia y mejora, por supuesto, con el tratamiento la hipoxemia, quizás en algunas ocasiones no sea necesario realizar un ecocardiograma. Muchos aparatos, y en la actualidad parte del protocolo lo miden, todavía no está incluido dentro del protocolo oficial para la realización del tamizaje neonatal, pero lo menciono porque se está viendo en un futuro cómo utilizar. Se mide el índice de perfusión. ¿Qué es el índice de perfusión? Es una evaluación relativa de la fuerza del pulso arterial en el sitio donde se aplica en el sensor, y esto cuantifica la amplitud pletismográfica. ¿A qué está asociado el índice de perfusión? Principalmente está asociado a cambios en el gasto cardíaco, en el tono vasomotor y en la temperatura. Directamente, el índice de perfusión pues es una medida indirecta, no invasiva, de la perfusión periférica. Cabe aclarar que el índice de perfusión también puede verse modificado por la temperatura, algunas otras situaciones, y existen diversos estudios en donde se han documentado diversos valores de corte para definir cuál es el valor estimado tanto en recién nacidos a término, pretérmino, etc. Por lo general, en este estudio, donde se utilizaron varios en recién nacidos a término, se utiliza un valor de referencia normal de un índice de perfusión mayor o igual a 0.7. Algunas recomendaciones del consenso clínico del CIBEN mencionan que por debajo de 0.5 hablamos de hipoperfusión, y mayores de 0.7 pues es lo normal. ¿Cuáles son las ventajas y por qué se está dando un poquito más de importancia al índice de perfusión? Sabemos muy bien que el índice de perfusión en diversos estudios aumenta la sensibilidad en la detección de algunas cardiopatías congénitas críticas, principalmente las obstrucciones izquierdas.
Me refiero a la coartación de aorta, a la interrupción de arco aórtico y el síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico. Sin embargo, pues también tiene sus desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Que aumentan mucho los falsos positivos. Y por supuesto que hay diferentes valores de corte para recién nacidos, término y pretérmino, y también para algunas diferentes horas de nacimiento. Algunos ponen un valor de corte de 0.7, otros de 0.9. Y por supuesto que como no es parte todavía del protocolo, se necesitan más estudios para definir bien su utilidad en un futuro. Algunos ejemplos del tamiz cardíaco. Este es un ejemplo del tamiz cardíaco realizado con un oxímetro ya con la aplicación IP, en donde ya viene la traducción al español, donde ya se mide el aparato, la concentración de oxígeno en la mano derecha, su índice de perfusión, el pie, el índice de perfusión, y ya calculada la diferencia en la saturación de oxígeno entre mano y pie. Este es un tamiz que ya aparece en verde y que es un tamiz que pasa. En este tipo de circunstancias, también el aparato ya nos menciona que no cumple criterios para pasar el tamiz cardíaco porque las dos concentraciones de oxígeno o saturaciones de oxígeno, tanto en mano y pie, son por debajo del 95% y por supuesto que la diferencia es normal. Otro ejemplo muy claro de un paciente en donde ambas concentraciones o saturaciones de oxígeno, tanto en la mano derecha y en el pie, son normales, pero la diferencia de las saturaciones de oxígeno es mayor a 3, por lo cual el paciente no pasa el tamiz. Aquí otro ejemplo muy similar, en donde se ven las diferentes concentraciones de oxígeno y la diferencia tanto en la mano y en el pie mayor de 3, por lo cual no pasa el tamiz. Y este fue un caso en donde la concentración de oxígeno en el pie era de 95, la de la mano derecha 94, pero aquí el aparato detectó que el índice de perfusión era muy bajo. Y este paciente que tuvo un índice de perfusión bajo con un tamiz que realmente había pasado con el algoritmo del aparato, era un paciente que tenía una coartación de aorta. ¿Sirve el tamiz cardíaco neonatal? Existen diversos estudios y varios estudios en base a la sensibilidad y la especificidad. Por supuesto que hay diversos estudios con tamaño de muestra muy pequeños, otros muy grandes, pero en conjunto en un metaanálisis que se hizo, el tamiz cardíaco en más de 220,000 recién nacidos vivos, la sensibilidad del tamiz cardíaco neonatal es hasta el 76.5%, con una especificidad del 99.9% y los falsos positivos un poco variables, pero del 0.14. Entonces, por supuesto que sí nos ayuda a identificar principalmente las patologías críticas. Hay diversos estudios en donde se ha visto el costo-beneficio en cuanto a los diversas tomas de tamiz cardíaco neonatal, y en diversos países, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, por supuesto que se enfocan a ver cuánto cuesta realizar un tamiz, cuánto tiempo se tarda en realizar, que el promedio va entre 6 y 9 minutos, aunque a veces puede tardarse uno más o menos. El tiempo que se tarda el paciente, el personal que lo hace, por supuesto, tiene un costo. Si utilizan sensores reusables o si se utilizan sensores desechables, pues obviamente el costo es completamente diferente y existe un costo por paciente. Existen diversos estudios de costo-beneficio, de los cuales no va a involucrar mucho, pero todos ellos han documentado que el costo tamiz por caso detectado y el índice, algunos índices de costo-efectividad, pues van a favor de realizar el tamiz cardíaco. Sin embargo, pues estamos hablando de costos, pero en cuanto al beneficio clínico, que es el que más nos interesa a nosotros para nuestros pacientes, pues hay diversos estudios. El estudio principal que se hizo fue el JAMA del 2017, donde se hizo un estudio observacional con cerca de 27 millones de nacimientos. Ahí se vieron algunos estados en donde se tenía la implementación del tamiz cardíaco y otros estados de Estados Unidos en donde no se tenía o se había implementado el tamiz cardíaco. Y se vio una disminución en la mortalidad cerca del 33% en aquellos estados en donde se implementó el tamiz cardíaco. Entonces, por sí solo, sabemos muy bien que en algunos estudios, pues disminuye la mortalidad de nuestros pacientes.
¿Qué otros estudios se han realizado en base al beneficio clínico de nuestros pacientes? Pues por supuesto que el diagnóstico tardío de estos pacientes considera mayor cantidad de readmisiones, hasta un 52% más de readmisiones, 18% más días de hospitalización, 35% mayor gasto hospitalario durante la infancia, lo cual conlleva pues obviamente el seguimiento y el tratamiento de una cardiopatía congénita y todo el seguimiento posoperatorio. Y sabemos muy bien que hay estudios en donde hay una disminución de la sobrevida a largo plazo si hacemos el diagnóstico tardío de estos pacientes. Como les mencionaba, la última revisión, y es un consenso que sí hice con algún grupo de expertos, se intentaron hacer algunas modificaciones o actualizaciones al modelo o al algoritmo de la Academia Americana de Pediatría. Y vamos a revisar, fue un panel de expertos, el cual se realizó en septiembre del 2018 en la ciudad de Washington, en Columbia, en donde se hicieron algunas propuestas, de las cuales vamos a mencionarlas. La primera propuesta que se menciona es usar solo el pie como tamizaje, es decir, solamente tomar la saturación postductal de cualquier pie. Se mencionaba que tenía algunos pros y algunos contras. ¿Cuáles eran los pros? Que era más rápido, mucho más sencillo, por supuesto, hacerlo solo en el pie y de menor costo porque se ocupan menos sensores. Y las contras, pues es que obviamente no detecta cardiopatías congénitas con cianosis diferencial reversa, las cuales son ellas donde la saturación de miembros superiores es menor a la de miembros inferiores, y también no detecta cardiopatías congénitas sin hipoxia, principalmente las obstrucciones izquierdas. Por lo tanto, la recomendación final de este grupo de expertos fue mantener el tamizaje en ambas extremidades, es decir, en la mano derecha la saturación preductal y en el pie. La segunda propuesta fue de que la saturación de oxígeno fuera de 95% para ambas mediciones pre y postductal. En el algoritmo anterior era tener la mano derecha o algún pie. Y se había propuesto el que las dos fueran del 95%, y se documentó que evita potenciales omisiones y también la malinterpretación humana. Y aquí hay un ejemplo muy sencillo en donde en el primer test que se realiza a un paciente hay una saturación preductal del 98% con una postductal de 94%, y por supuesto que por esta saturación preductal pues el paciente no pasa. Se hace un segundo test en donde la saturación preductal del 97% y 93% no pasa. Y en la tercer test, que es donde existe ahí la controversia y donde se pueden ocasionar ciertas omisiones, hay una saturación preductal del 95%, pero una postductal del 93%. La diferencia no es mayor a 3 y por lo tanto pasa el tamiz. Entonces, la recomendación que se hizo es de que se encuentra a favor de que se cambie la saturación, de que debe ser mayor o igual a 95, tanto en la mano derecha y en el pie. Antes era mano derecha o pie. La tercera propuesta que se realizó es eliminar la segunda repetición del tamizaje. Entonces, se hizo un algoritmo en recién nacidos a términos de menos aproximadamente 24 horas de vida, del 2013 al 2016. Se incluyeron cerca de 77,000 recién nacidos con un modelo de simulación en donde se vio que eliminando la segunda repetición del tamizaje no se modificó la sensibilidad de la prueba. Y también no se incrementó de forma significativa los falsos positivos, ante lo cual la recomendación del grupo de expertos es, en cuanto a eliminar la segunda repetición del tamizaje, por supuesto, es de que este tipo de circunstancias reduce los tamizajes positivos de forma modesta. Potencialmente, en algunas unidades, la segunda repetición del tamizaje puede pasar 1 o 2 horas, y retrasa el tratamiento de condiciones críticas de 1 a 2 horas y por lo tanto empeora el pronóstico en algunos pacientes. La recomendación final de este consenso o grupo de expertos estuvo a favor de eliminar la segunda repetición del tamizaje. Y la cuarta, una de las propuestas que se realizó en este consenso era cambiar la saturación diferencial, en vez de que fuera pre y postductal, de 3 a 2%. Entonces se vieron algunos pros y contras. Por supuesto que se identificaron mayor cantidad de cardiopatías congénitas críticas, sobre todo las obstrucciones izquierdas,
no hay estudios suficientes para verificar si hay mayor sensibilidad o especificidad, pero las principales contras fueron que fue una mayor cantidad de falsos positivos cuando se tomó una saturación diferencial al 2% y no había estudios concluyentes en cuanto a la toma de una gran cantidad de pacientes en esta toma de diferencial. En cuanto a esto, la recomendación final del consenso del grupo de expertos fue no cambiar la saturación diferencial pre y postductal, por lo cual se quedó al 3%. La quinta y la última propuesta por el grupo de expertos era realizar el tamizaje más temprano dentro de las primeras 24 horas de vida. De hecho, el protocolo de lo que es la Unión Europea y el Reino Unido así lo considera, sin embargo, el de Estados Unidos no lo es así. Los pros de hacerlo un poquito antes de las 24 horas de vida es que identifica mayor cantidad de condiciones no cardíacas, sobre todo principalmente afecciones pulmonares. Sin embargo, el principal contra que se tuvo fue que había una mayor cantidad de falsos positivos en este tipo de circunstancias cuando se tomaba el tamiz antes de las 24 horas. La recomendación final del grupo de expertos fue no cambiar el tiempo del tamizaje, pero por supuesto pusieron ahí un adendum, pero que puede ser aceptable. Y como les mencioné, pues en Reino Unido y en la Unión Europea, el protocolo es hacerlo antes de las 24 horas de vida. El algoritmo final que proponen ellos es este de aquí, está modificado, es una traducción del original de este artículo, de las estrategias actuales del tamizaje por pulsioximetría para el neonato, en donde básicamente las diferencias son dos. Una es que se requiere que para pasar el tamiz, tanto mano y pie con concentraciones de oxígeno mayores del 95%, y se eliminó la segunda repetición del tamizaje cardíaco. Entonces, esas fueron las únicas dos modificaciones del grupo de expertos. Todavía está en el pleno para, por supuesto, poderla subir y en la actualización del protocolo y que quede ya como parte del protocolo avalado por la Academia Americana del Corazón y por la Academia Americana de Pediatría. Este es el último algoritmo propuesto por parte de ellos. Sin embargo, en la actualidad, y de hecho la mayor parte de los aparatos que vienen calibrados vienen con el algoritmo anterior. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda o pregunta para poderla resolver. Muchas gracias, doctor Daniel. Tenemos aquí una pregunta en el chat. Dice, a un bebé le dieron cita hasta octubre y el bebé nació hace un mes. ¿Es aún confiable? Creo que aquí a lo mejor habría que ver el límite, ¿no? Para la realización del tamiz cardíaco específicamente. Sí, de hecho, es muy común que nos lleguen solicitudes de tamiz cardíaco, incluso me atrevería no a decir del mes. Algunas veces nos llegan a los 3 o 4 meses. Entonces llega un paciente solicitando el tamiz cardíaco o incluso solicitado por un médico. La realidad es de que no hay evidencia, o al menos yo no he encontrado ninguna evidencia que la mayor parte de los estudios que después de las 72 horas se utiliza el tamiz cardíaco. Entonces, la utilidad del tamiz cardíaco justamente es la indicación realizarla entre las primeras 24 y 48 horas de vida. Claro. Sí, ahí me parece que es muy importante en las revisiones normales del recién nacido, que la sugerencia es a los 7 días de vida, pues tener una revisión física, clínica completa, y ayuda bastante el tener un oxímetro de pulso, obviamente, en nuestro consultorio, pero obviamente no es lo mismo, como dice el doctor Daniel, no hay una evidencia que nos deje claro hasta qué momento es oportuno realizar un tamizaje cardíaco, ¿no? Las especificaciones están muy concretas y muy puntuales, como nos lo dijo a lo largo de la charla, y hay que tratar de seguir esas guías y esas especificaciones.
Ahora, en un tamiz cardíaco realizado con todas las especificaciones, con el oxímetro adecuado, en el tiempo adecuado, es posible detectar todas las cardiopatías críticas. En realidad, las cardiopatías críticas, sí. De hecho, principalmente lo que son obstrucciones derechas tienen un poquito mayor de sensibilidad para detectar lo que es el tamizaje cardíaco. Las obstrucciones izquierdas son las que se escapan un poco para la detección por parte del tamizaje cardíaco, y en la actualidad por eso se están haciendo algunos estudios para incluir el índice de perfusión y aumentar un poco la sensibilidad de este tipo de patologías. Pero sí, en definitiva, al menos las cardiopatías congénitas críticas iniciales, las 7 y las 5, es para eso la detección como tal. Perfecto. Sí, de ahí la importancia de realizar el tamiz cardíaco en el momento indicado y con las herramientas adecuadas, ¿no? Pues hay muchas felicitaciones por la ponencia, excelente ponencia, muy puntual. Nos dicen que si pudiera compartir el algoritmo, igual si gustan, por ahí yo lo puedo compartir en las redes sociales de la Sociedad Potosina de Neonatología en Facebook, y también se pueden comunicar con nosotros al correo electrónico que les comentaba del Congreso. Y por aquí nos comentan, ¿los niños operados de tetralogía de Fallot hacen alguna complicación durante su crecimiento? Bueno, no tiene ninguna relación en cuanto al tamiz, pero por supuesto, un paciente posoperado de Fallot va a depender mucho de su seguimiento, sobre todo de la anatomía del Fallot. Si es una anatomía favorable, en donde la cirugía que se hace se trata de preservar el anillo pulmonar, pues son pacientes que tienen muy buen pronóstico a largo plazo. Sin embargo, aquellos pacientes que tienen una anatomía desfavorable, en donde hay que hacer anuloplastía, tocar el anillo, reconstruirlo, hacer alguna plastía o incluso eliminar por alguna situación en particular el anillo pulmonar, pues son pacientes que requieren cuidado y seguimiento a largo plazo, porque muchos de estos pacientes ya a edades posteriores hacen disfunción ventricular derecha, la cual se tiene que cuantificar con resonancia magnética. Entonces sí existen algunas complicaciones y por supuesto no nada más el Fallot, todas las cardiopatías congénitas se debe dar su seguimiento de por vida. Aquí nos hacen un comentario. En el algoritmo dice diferencia del 4%. Por fin, ¿cuánto es la diferencia? Exactamente. Lo que pasa es que viene nada más el mayor o el menor. Entonces es mayor o igual a 3. Entonces esa es la concentración. Sí, claro. Pues, mayor a 3. Bueno, ya ninguna otra pregunta, puras felicitaciones, excelente presentación. Muchísimas gracias al doctor Daniel Ramírez Bouchan, cardiólogo pediatra. Muchas gracias a todos y todas por su asistencia. Damos las gracias a la Federación Nacional de Neonatología de México, al doctor Moisés Quiles por la facilidad para la plataforma, y al doctor Gaspar Encalada por su apoyo siempre, y a su equipo. Y los esperamos nuevamente, les recuerdo, el Congreso Triestatal de Neonatología en la ciudad de Aguascalientes del 17 al 20 de agosto, con conferencias excelentes, componentes nacionales, internacionales, conferencias magistrales y nuestros talleres. Entonces, agradecemos el día de hoy, los esperamos en nuestra siguiente sesión y que pasen todos muy buena noche. Muchas gracias. Buenas noches, hasta luego.